tengo que volverlo a decir. Yo creo que la idea de que el texto es de tipología metalingüística es lo más razonable. Por lo que ustedes han dicho, que el texto explica por lo menos un aspecto de la lengua que hablamos. Si estamos utilizando la lengua para explicar la lengua, entonces es metalingüístico, ¿no? De eso se trata sencillamente eh, la, la, la tipología metalingüística. Ah, está clarísimo. Hizo falta un solo párrafo para determinarlo. Y además, también sabemos que este texto está dentro de un libro que se titula Crónica de la Lengua Española, publicado por nada menos, por la Real Academia por la Real Academia Española, que es el nombre de la academia, no se llama Real Academia de la Lengua Española. Real Academia Española, junto con la Asociación de Academias de la Lengua Española, donde quiera que haya academias. Y entonces no cabe duda de que en ese libro todo se va a hablar de la lengua. Y quizá no se hable solamente de la lengua española, pero se habla de la lengua en general, del concepto de lengua, de la facultad que tenemos los seres humanos para comunicarnos con signos lingüísticos y además de los códigos que utilizamos para ello. No cabe duda. Sí, también es verdad que este texto, y solamente el propio primer párrafo ya nos da indicios de que hay otras tipologías involucradas aquí, como dijo Jenny, como correctamente dijo Jenny, y bueno, pueden ser las explicativas, porque por supuesto, puede ser la explicativa, porque por supuesto, este texto tiene que explicar la idea que el autor tiene, ¿no? Si no, para qué se puso a escribir nada sobre la lengua si no iba a explicar? Eh, yo no, la verdad es que no veo mucho la tipología argumentativa aquí, pero seguramente más adelante hay algún punto en que el autor siente la necesidad de defender algún punto en el cual él no está de acuerdo con otros estudiosos de la cosa, académicos, teóricos, o él quiere postular un nuevo punto que los demás no han postulado, de los cuales los demás no han escrito, y entonces tiene que defenderlo. Yo les presento aquí esta idea nueva porque, uno, y da el primer argumento, dos, segundo argumento, etcétera. Sí, puede aparecer más tarde eso, pero no será la tipología predominante. Parece que la predominante es la metalingüística. Muy bien. No, no quiero extenderme mucho más porque ya me extendí más de la cuenta, eh, y les voy a poner otro texto para que hagamos más o menos lo mismo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, etcétera, con respecto a ese ejercicio? No, profe. Me gusta cuando dicen que no, mentira. Eh, lo que me gusta es que se ríen con estas cosas que digo de, me gusta cuando no dicen nada, me gusta cuando no preguntan. Mentira, es todo lo contrario. Eh, Aquí tenemos el primer capítulo de un libro que se va a presentar hoy en la tarde por primera vez en Venezuela. Este libro no ha sido publicado, se va a publicar hoy en la tarde en la feria del oeste, de la Feria del Libro del Oeste de Caracas. El autor, que es margariteño, yo lo conozco, bueno, no lo conozco por margariteño, lo conozco por userista, ¿no? Lo conocí en la universidad. Eh, Además, tiene más edad que yo. Es más, ya se jubiló. Eh, entonces, este autor escribió este libro y lo va a presentar por primera vez hoy en la Feria del Libro y lo va a presentar dentro de unos 10 días en España. A mí lo que me hubiera gustado sería ir a verlo, a aplaudir la aparición de este nuevo libro de Francisco Zuniaga en Caracas, ¿no? O donde quiera que lo publicara en Venezuela. Pero fíjense qué cosa tan bonita que vamos a poner un ejemplo para una clase de un párrafo de un libro que se va a presentar hoy mismo, que
En este instante todavía no lo conoce nadie. Bueno, sí lo conoce, porque esto lo tomé yo de una página web, donde publicaron los primeros dos capítulos con autorización del autor y autorización de la editorial, pero que, bueno, todavía no está disponible en general. Uno no puede comprar todavía el libro. Será a partir de esta tarde. Entonces, el libro se titula El Pacificador, y ya ustedes saben a quién hace referencia a eso. Y el primer capítulo se titula La Puerta, este lugar del estado Guárico, estado, no me acuerdo cuál otro estado fronterizo del estado Guárico es. La Puerta está mayormente en Guárico y un pedazo de la ciudad está en el otro estado. La Puerta, febrero de 1818, ya saben que esto es la guerra de independencia. ¿Quién era el pacificador? Nadie se acuerda. Porque Simón Bolívar. porque todo el que ha estudiado bachillerato en Venezuela ha oído hablar del pacificador. No, hijo mío, Simón Bolívar era el libertador. El pacificador era un sobrenombre que tenía Pablo Morillo, aquella bestia bélica. Cuando digo bestia, no estoy precisamente hablando mal de él. Estoy diciendo precisamente algo positivo dentro del terreno de lo militar, ¿no? Eh, Cuando digo una bestia bélica, quiero decir un militar de esos que se las saben todas, de los militares bien preparados, ¿no? Para la guerra, que es para lo que existe lo militar. Fue enviado a América, comenzando por Colombia y después llegó a Venezuela para pacificar, ¿no? En el momento en que Napoleón Bonaparte y su ejército francés se fue de España, que la había invadido, ya yo les conté esta historia el otro día, eh, cuando Napoleón Bonaparte fue derrotado y que fue en 1815, y entonces se salió de España también, donde había invadido, había quitado el rey y había puesto a su hermano. Cuando el rey de España volvió al trono, que antes de volver le cedió la corona a su hijo. Entonces, el hijo, Fernando VII, ah, envió a América a aquel gran militar que estaba luchando contra los franceses, se acabó la guerra con los franceses, los mandó para América a pacificar eso, porque ya está bueno de ese bochinche que tienen allá en América, que se quiere independizar Colombia, que se quiere independizar Venezuela, que se quiere independizar México, que se quiere independizar Ecuador. No, señor, vaya y ponga mano dura, le dijo el rey a este hombre, a Pablo Morillo. Y a él lo llamaban pacificador porque él imponía la paz a la fuerza, lógicamente, ¿no? No es que se ponía a negociar con nadie, con la ametralladora por delante, aunque no existían las ametralladoras en ese momento. Y entonces, bueno, ya en 1818 eh, vuelve la guerra a Venezuela, que empezaba y terminaba cada 2 semanas, y en la puerta sucede esto. Esto, como es una novela, es un texto de ficción, pero trata de un hecho real, algo que sucedió de verdad, solo que los detalles que dan aquí los creó el autor, ¿no? Para hacerlo coherente con el texto histórico, pero quién sabe cómo fue que mataron a este personaje que matan en este primer párrafo. Nadie sabe con precisión. Solo se sabe, este se murió en la batalla de la Puerta, en la segunda batalla de la Puerta, me parece. Eh, entonces, vamos a leer esto. Capítulo 1, La Puerta, febrero de 1818. No lo vio venir. En medio de la polvareda y el humo de la batalla más caótica, enardecido como estaba ante la inminencia de la victoria, no vio venir a su atacante, un llanero de a pie, lanza en ristre. Ya sin tiempo, tiró de las bridas para tratar de esquivarlo y aunque el caballo respondió, sintió el golpe del hierro al clavársele en el vientre, poco más arriba de la cadera. El impacto lo sacudió y a punto estuvo de caer de su montura. En un tiempo enlentecido por el pánico, tuvo conciencia plena del ardor que le causaba la hoja al penetrar en él.
de cada fibra lacerada en su recorrido y del desgarro de la piel al salir por su espalda. Perdón, aquí estoy leyendo mal. En un tiempo enlentecido por el pánico, tuvo conciencia plena del ardor que le causaba la hoja al penetrar en él, de cada fibra lacerada en su recorrido y del desgarro de la piel al salir por su espalda, lo había atravesado de parte a parte. No, ahí el problema es que hay un signo de puntuación que está mal puesto. Me mató este miserable. Eso es algo que él dice. El infante no había soltado la lanza. El infante. ¿Esto significará que el atacante es un niño? ¿O significará que el hombre que va a caballo, que en esta escena es herido por una lanza, era hijo del rey? O, quién sabe, cercano al rey, porque quizás no era hijo. Porque eso también significa infante en español, sobre todo de esa época. El infante no había soltado la lanza y tal vez en un intento de derribarlo al suelo, la vara se había partido en el cubo, justo donde la madera se unía con el metal. Más encolerizado que adolorido, reaccionó con su rapidez refleja de guerrero y descargó un sablazo entre el hombro y el cuello de aquel bellaco, el atacante. El corte fue profundo y debió esforzarse por retirar el arma e intentar sablearlo de nuevo. No hizo falta. Sus oficiales cercanos cayeron encima del agresor y casi lo descuartizan a golpes de espada. Sin detenerse a revisar su herida, arrebató una bandera del régimen Unión a uno de sus jinetes y comenzó a agitarla y a gritar con rabia a su tropa para que arrollaran al enemigo en retirada. Al Orinoco, al Orinoco. Los suyos, sin percibir al principio la gravedad de su percance, notaron cómo se había encorvado sobre la silla y miraron la sangre en la pernera izquierda del pantalón y el costado de su caballo. Fue entonces cuando cayeron en cuenta de que había sido herido y necesitaba asistencia. Lo rodearon con rapidez para prevenir cualquier otro ataque, lo ayudaron a desmontar y, con el mayor de los espantos, miraron la hoja de la lanza clavada en su abdomen. Con cuidado extremo lo acostaron encima de una cureña rasa tirada por una mula y lo transportaron al hospital de campaña. Una enmascarada, una enramada con techo de hojas de palma levantada en la retaguardia, en la que no encontraron personal sanitario alguno. Desesperados, a gritos, pidieron un médico. Está en el campamento de batalla, aquí cerca, atendiendo a unos heridos de metralla. Eran muchos y no había cómo traerlos acá. Yo he ordenado que les traigan con urgencia, explicó un sargento a cargo de la custodia del lugar, etcétera. No, no vamos a seguir porque ya creo que es suficiente para que me digan qué tipología textual es esta. Es narrativa. Ajá, ¿por qué crees tú que es narrativa? Qué rápida te has Porque, vuelto. porque el escritor está, como se dice, narrando lo que está sucediendo en la historia y está haciéndolo también en tercera persona. Sí. Bueno, podría ser en primera también. Ese detalle no es tan importante para determinar la tipología. Pero ciertamente está contando lo que está sucediendo. Como dices tú, hay una sucesión de eventos, ¿no? El primero, el otro perdón, lo atraviesa con la lanza, después él le da un sablazo, entiendo que casi le corta la cabeza, ¿no? Eso de cortar con la espada por el cuello, que llega hasta el pecho y que tiene dificultad luego para sacar la espada de ahí, esa se parece a varias escenas de la Ilíada, de 2800 años antes que esto. Eh, Después vienen los otros y tumban al agresor, que ya no hace falta tumbarlo porque ya casi está muerto. Después bajan al otro del caballo, lo llevan en una mula, llegan al hospital, etcétera. Hay una sucesión de eventos y hasta lo cuentan en orden, porque también podrían contarlo
Interesante. ¿Quién más cree que tiene alguna hipótesis acerca de cómo es, perdón, de qué tipo de texto es este? Puedo cambiar la pregunta para ver si alguien se atreve, eh, ya que parece que esta es la tipología, definitivamente es. ¿Qué tipología secundaria tiene este texto por ahí? ¿Hay alguna otra que también se note, pero que no es la principal? Según el cuadro de los tipos de texto, Sí, los descriptivos también son novelas y cuentos, entonces podría decirse que el descriptivo también estaría presente sí. aquí. Habría que decir, Jenny, el descriptivo también se presenta en cuentos y novelas, también aparece, ¿no? Te lo digo para que vayamos afinando la forma en que hablamos de estas cosas, que, bueno, como ustedes están empezando a conocer esto, todavía hay que saber esas cosas. O sea, no es una corrección maluca, es una corrección adecuada que le hacen a uno cuando no está empezando. Ciertamente, en los cuentos y novelas, siempre, y incluso en los poemas, uno ve que a pesar de que le están contando una historia, uno ve también las escenas. Uno, se dice que uno lo ve dependiendo de la habilidad del narrador, del autor, para pintar la escena donde pasa el acontecimiento, donde pasa la anécdota, dependiendo de la habilidad del autor, uno logra ver con claridad la escena, logra imaginarse al personaje. De alguna manera el autor se las arregla para que en la mente de uno aparezca un personaje que es alto, que tiene el pelo largo, que bueno, que se veía un tipo así agresivo, qué sé yo, o un tipo que se veía cobarde, o que tenía una posición. Aquí hay un momento en que los soldados de este hombre que va a caballo eh, observan que viene encorvado, claro, está herido. Y además vieron que la sangre le chorreaba por el pantalón. Este, entonces, esos son datos que va dando el autor para que uno sepa en qué posición está el personaje, hacia dónde está mirando, de qué color eran sus ojos, ¿no? Y que si había muchos árboles, que si había mucha gente, que si iban caminando unas hormigas por ahí, etcétera. Y eso todo se puede llamar descriptivo, ¿no? Dice cómo es el lugar, cómo son las personas, cómo son los objetos. Y eso es parte de la narración también. Cuando el texto es narrativo, cuando el texto es principalmente narrativo, como en las novelas, como esta, y como en los cuentos, entonces el texto descriptivo será secundario, o la tipología descriptiva se presentará así como una tipología auxiliar de la narrativa. Pero hay textos en que la principal es la descriptiva, ¿no? Se trata de hacer que el lector o el oyente tenga una idea clara de cómo es la cosa. Esa es la pregunta que intenta responder el texto descriptivo normalmente. ¿Cómo es la cosa? El narrativo intenta responder cómo sucedió lo que sucedió. Ese cuadro a mí me parece particularmente bueno, habilidosamente hecho, ¿no? Porque está ese asunto, ese puntito sobre la pregunta que se responde con esa tipología, ¿no? En la narrativa se responde a la pregunta ¿qué pasó? En el argumentativo se responde a la pregunta ¿qué piensas sobre esto? ¿O qué quieres que yo piense sobre esto? ¿Cómo me convences? No es que el autor dice, la pregunta es cómo pienso yo sobre esto y la respuesta es esta, dos puntos. No, no se trata de que el autor hace eso, sino que el autor, lanza sus pensamientos al respecto y a partir de ahí uno deduce o ve claramente cuáles son sus ideas sobre eso. No es que el autor
pone como si fuera un interrogatorio, como si fuera un cuestionario. ¿Cómo era la vegetación en el campo de batalla en la novela El Pacificador? Y luego dice, bueno, había varios árboles que son mencionados en los libros de historia. Se presume que las hojas eran verdes porque dice que era verano. Si hubiera sido primavera, quizá los araguaneyes hubieran estado amarillos. No, eso no es lo que hacen normalmente los autores. Y ustedes no deberían hacerlo tampoco. Los autores lanzan su descripción del ambiente, lanzan los diálogos que tienen los personajes y eso construye un texto de este tipo o de aquel tipo, ¿no? Construye la tipología o construye el texto de manera que se ve claramente cuáles son esas características del texto y entonces lo podemos llamar texto narrativo, texto descriptivo, texto argumentativo, etcétera. Eh, ajá. ¿Hay algún otro comentario o pregunta? Ay, ya faltan 3 minutos para las 11. Bueno, no importa. ¿Hay alguna pregunta? No, profe, todo claro. Magnífico. ¿Hay algún texto que ustedes se hayan tropezado anteayer o ayer y que se hayan puesto ya como debe hacer un estudiante de idiomas y de otras carreras? Letras también pasa eso. En letras también estudian lingüística. O sea, ya les sucedió que después de enterarse de la existencia de esta teoría de las tipologías textuales, ya andan por ahí por el mundo diciendo, ay, mira, ese texto es argumentativo, ay, este es estético, ¿cómo es que se llama? Retórico, la palabra que decíamos el otro día, la tipología poética o la función poética de la lengua. ¿Ya les ha pasado eso? Mi mamá contaba que cuando yo estaba entre el último año de preescolar y primer año y primer grado, íbamos caminando por la calle y ella sentía que yo la jalaba cuando me detenía y ella decía, ¿y qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué te detienes? Es que estoy leyendo ese letrero. Y un momento, claro, no lo podía leer al pasar. En ese momento tenía que hacer el esfuerzo de juntar esta letra con aquella sale la sílaba tal. Ok, ahora esta es la otra letra, ¿no? Apenas a mí me mencionaron eso, que la primera que me lo mencionó fue mi abuela, no fue en la escuela. Apenas a mí me mencionaron eso la primera vez, yo empecé a ver eso en el mundo, ¿no? Y después no dejaba que mi mamá caminara porque yo tenía que leer todo lo que me parecía, ¿no? Todavía tengo esa manía, ¿no? Y no solo con los letreros que encuentro en la calle, todo el texto impreso que veo, le echo una mirada rápida y digo, esto no vale la pena, no, no lo leo. Pero, ay, mira, qué interesante, déjame sentarme Todavía me pasa eso. Y cuando yo era estudiante y me presentaron estas cosas, yo me dije, Dios mío, una nueva forma de mirar el mundo, tengo que empezar otra vez. Claro, ya yo estaba grande y no iba agarrado de la mano con mi mamá. Esa no la detenía para que me permitiera examinar un texto y determinar a qué tipología pertenecía, pero empecé con esa fiebre de las tipologías. ¿Ya les pasó? Sí, profe. A la persona, a mí ya me está pasando incluso desde el primer trimestre. Qué maravilla, qué contento me haces, qué feliz me haces, qué contento me das. Eh, qué bien. ¿Hay algún caso interesante que hayan encontrado en estos días, que hayas encontrado en estos días? ¿O en otros Estos días, días? bueno, estos días he estado leyendo un libro de Enrique Obediente porque tengo que hacer un trabajo de procesos fonológicos y obviamente ya al haber conocido que el metalingüístico puede ser una tipología de texto, ya le encontré un nombre al tipo de texto que estaba leyendo. Claro, si habla de fonética es metalingüístico, porque la lengua hablando de la lengua. Este, el día que quieras un artículo, el día que quieran un texto totalmente metalingüístico, que uno tiene que reconocer metalingüístico sin examinarlo mucho, puedes ir a ritos de hilación.
La inmensísima mayoría son metalingüísticos porque hablan de la lengua. También hay algunos, bueno, algunos no, muchos, en que hablamos de literatura, pero terminan siendo también, aunque sea en segundo lugar, metalingüísticos porque para hablar de literatura hay que hablar de la lengua. Eh, Porque la literatura se construye con lengua. Con la misma con que vamos a la carnicería y decimos, mira, portugués, dame un kilo de carne. La misma con que insultamos a nuestros hermanos, porque con quién se pelea uno más que con los hermanos. Eh, Caramba, chicos, yo creo que ya tengo que liberarlos, no tengo derecho a detenerlos más porque ya llegaron las 11. El que tenga alguna ocupación, por favor, no se detenga por mí. Muchas gracias por la paciencia, muchas gracias por asistir. eh, y, y acuérdense de que hoy comienza la Feria del Libro del Oeste y ahí va a estar Francisco Zuniaga con su novela El Pacificador. La novela más ah, notoria, más importante hasta el momento de Francisco Zuniaga es, ay, ¿cómo es que se llamaba? La otra isla, que se desarrolla en la isla de Margarita. Francisco Zuniaga es de la Asunción, la capital del estado de Nueva Esparta. Es una novela fascinante, interesantísima. Él estuvo en el club de lectura un día y ahora que me enteré ayer de que hoy iba a presentar este libro, me dieron ganas de invitarlo otra vez al club. Y recuerden también la invitación al club de lectura el 12 de diciembre, donde vamos a entrevistar a una antigua estudiante egresada de la escuela que además fue profesora de francés y fue mi tesista, ah, mi alumna, y ahora siento yo mucha alegría de verla convertida en escritora. Ya les mandé los textos, vayan a ir o no, al, vayan a conectarse o no al club, a la reunión del club, pueden leerlo cuando quieran. Entonces, listo, no los detengo más. Muchas gracias, chicos. Dios me los bendiga. Igual, profe, cuídese. De paso Hasta que el luego, libro profe. de Brente tiene, además de la tipología narrativa, tiene diálogo. Lo estoy Ah, notando Dice, ahorita que lo estoy leyendo. dices este texto. El de Urente, no, no, el de Urente, el que pasó Urente. Ah, de... sí, sí. Ah, claro, Sí. claro, sí. Sí, sí. Seguro que este también, ¿no? Pero no me di cuenta de que hablabas de Urente. Magnífico, magnífico. Ok. Bueno, preparen sus comentarios, sus preguntas para el día 12. Muy bien, gracias por atender esa invitación, Jenny y los demás. Digo particularmente Jenny porque es la que me está hablando de eso. Chao, chicos. Chao, profe.